Tengo una lista de la información más importante a compartir en este vídeo sobre el último vídeo de Alex Becker y también compartiendo mi punto de vista. Vayamos a por el vídeo. Esta caída arruinará vidas. Este es el título que Alex Becker ha puesto para uno de sus últimos vídeos. Ya sabéis que es tradición que en este canal de YouTube analicemos realmente lo que está diciendo una de las personas, por no decir la persona que influencia más los mercados dentro del ecosistema cripto, ya que al final, pues obviamente hay personas mucho más reconocidas dentro de la industria. Pero al final, de todos los youtubers de todo el mundo, al menos que hable en inglés o un idioma que tú y yo podamos entender, pues creo que Alex Becker es el que tiene más poder de manipulación. Entonces, el no hacer caso de lo que él está diciendo es ir un poco en contra de donde está yendo la atención de los inversores. Porque al final el retail que está viendo estos vídeos, pero también tienes que entender de que el retail, es decir, la persona que no mira ni vídeos de YouTube, cuando realmente quiera aprender, acabará viendo estos vídeos. Y en vez de estar viendo unas 200, 300, 500.000 visitas por vídeo, estaremos viendo cómo Alex Becker, al igual que mi canal, tarde o temprano, puedan llegar a tener muchísimas más visitas. Estaríamos hablando de que a lo mejor podría llegar a tener 1 millón de visitas por vídeo. Entonces, vamos a ponernos en contexto porque en base a todo lo que he apuntado en este blog de notas y lo que también quiero compartir bajo mi punto de vista, da para un vídeo bastante completo. Entonces, lo primero de todo es comentaros de que, bueno, tengo un dato curioso y es que me he comprado el TradingView, el Pro, el tocho y el que me permite tener hasta 10 gráficos. No creo que los vaya a utilizar nunca, pero sí que es cierto que cuando tienes la pantalla curve y lo pones todo queda un poquitín mejor y más sexy. Entonces, podríamos irnos a ver el gráfico dentro de TradingView, pero creo que lo más interesante es que nos vayamos directamente a CoinMarketCap. Todo se ve mucho más claro. Y ahora mismo estamos observando, como dice Alex Becker, de que hemos vivido posiblemente lo que sería el primer ciclo completado del bullrun, o al menos ya os comenté que podríamos estar en las mitades del bullrun, y creo que no soy el único lunático que lo he comentado, sino que creo que hay bastante gente que también está comentando de que no estamos en el inicio del bullrun, sino que ya estamos tirando para esa etapa de la mitad. Pero cuando digo mitad no significa que hemos estado 30 días subiendo, ahora estamos a mitad, van a ser 30 días más subiendo y se acabó. No, puede ser que esta etapa, ¿vale? Esta segunda etapa pueda durar muchísimo más tiempo, porque la verdad es que esta subida ha sido bastante frenética, pero perfectamente ahora mismo podría relajarse un poco el precio o seguir subiendo, eso me da igual, pero que quiero decir que la etapa puede prolongarse bastante tiempo, ¿vale? Es decir, que la gente se piensa que estamos en la mitad del bullrun, que quedan 2 meses más y se acabó. Esto no es así y quiero que lo tengáis en cuenta. Entonces, la cuestión es que él recalca de que al igual que vimos esta gran ruptura del precio y vimos un primer retroceso importante para luego volver a marcar ese primer máximo histórico en esos $60.000, él está recalcando de que perfectamente después de ver toda esta gran subida tan parabólica, no debería de pasar nada por ver una corrección, al igual que pasamos de esos 40.000 a esos $33.000. O sea, estamos en un momento de euforia y ya os comentaré por qué creo que estamos en un momento de euforia bastante grande, pero lo habitual también es que nunca se hacía un ATH antes del halving. Entonces, ¿esto qué significa? Muchísimas cosas. La respuesta es muy abierta. Lo que sí que podemos tener en cuenta es que este ciclo alcista no va a ser el mismo que vivimos en 2020 o el que vivimos en 2017, ya que los ETFs de spot de Bitcoin están inyectando muchísimos dólares. Hay mucha presión alcista y es por eso que los números ahora mismo se están exagerando, pero solamente el de Bitcoin, porque el resto de las altcoins, pese a que estamos viendo que muchas meme coins están haciendo cifras bastante gordas a nivel de multiplicaciones, pero no hay que olvidarse de que la alt season yo creo que aún no ha empezado. También os quiero decir de que ahora mismo, si no has hecho dinero desde más o menos los últimos 6-7 meses, es que hay algo que has estado haciendo mal y te invito a que revises qué has estado haciendo, qué has estado comprando, por qué lo compraste, cuál fue tu estrategia y si sigues cumpliendo aquella estrategia. Entonces, Alex Becker siempre en todos sus vídeos, si os fijáis, realmente
es bastante clickbait en muchos vídeos suyos. El clickbait no es malo siempre y cuando tampoco no te pases de la raya y de listo, porque él siempre está diciendo de que estas 7 pequeñas criptomonedas van a hacer un por 15 a mitades de 2024 o estas van a hacer un por 30 antes de junio. Entonces, él está poniendo unos títulos llamativos, obviamente para llamar la atención, él no es tonto, pero él recalca de que casi todas las monedas que él comentaba, si las hubieses comprado, te hubieses hecho más o menos un por 15, un por 20. Yo creo que Alex Becker siempre exagera los resultados y creo que también es parte de su personaje. Es decir, es una persona que nos da una visión bastante panorámica del mercado y la verdad es que me encanta porque yo me entero de muchas cosas que a lo mejor no hubiese pensado si no fuera por su vídeo de esa forma, pero al final a él le interesa realmente mover el mercado, no es tonto y sabe que poniendo ciertos títulos y ciertas miniaturas va a conseguir más interacción. También os quiero decir de que las miniaturas que estoy subiendo son en base al meme de la miniatura de Alex Becker. Sí, las estoy copiando, pero chicos, que es simplemente para estos vídeos de esta serie donde analizamos sus vídeos. Entonces, yo no os puedo decir de que si habéis comprado las criptomonedas que os he comentado desde hace meses, llevéis un por 15, un por 20, porque para mí creo que es tirarse un triple, pero sí que os diría de que si habéis estado dedicando tiempo y siguiendo bastantes proyectos de los cuales yo también estaba siguiendo, mínimo tendréis que estar llevando un por 5, un por 7, incluso un por 10 de vuestro portafolio total. No estoy diciendo de que hagáis un por 10 en un token, estoy diciendo de que hagáis un por 5 de vuestro portafolio mínimamente, ya que al final en lo que llevamos de año y el año pasado prácticamente todo ha estado subiendo. O sea, estamos hablando que finales de 2022 estábamos haciendo el mínimo y luego a partir de enero de 2023 hemos visto cómo el precio de Bitcoin no ha parado de subir y escalar. Entonces, si lo habéis hecho mínimamente bien, es que si con Bitcoin ya habéis hecho un por 3 desde mínimos, ¿cómo no habréis hecho un por 5, un por 6, un por 7 de vuestro portafolio? Realmente es que estaríais haciendo algo posiblemente mal. Entonces, a lo que íbamos, Alex Becker es muy bueno, pero le importas 3 pepinos. A la gran mayoría de influencers le importas 3 pepinos, a mí no. Creo que lo que a mí me mola más de la comunidad que estamos creando es que os tengo bastante en consideración, pero hace reflexiones muy interesantes, pero cuando el bullrun se acabe, Alex Becker realmente se va a despedir de ti o ni se va a despedir de ti. Es que no va a hacer más vídeos y le va a dar igual si has ganado dinero o has perdido dinero, porque él probablemente dejará de hacer vídeos. Ya lo hizo. O sea, estuvo una temporada sin subir vídeos. Ya veis que aquí estuvo subiendo cosas bastante raras de Andrew Tate, de que si algo de motivación, de si el alcohol, pero luego volvió y volvió pues sin decir nada, es decir, volviendo a hacer los vídeos clásicos que él ya estaba haciendo. Entonces, ¿hay muchas diferencias entre el bullrun anterior y el bullrun actual? Sí. Pero también hay muchos patrones que se están repitiendo. Hay muchas cosas, sobre todo en el orden, en los movimientos de algunos tokens, que se van a repetir. Es decir, las estructuras de mercado reflejan un poco la psicología del inversor. Al final, el inversor suele tener siempre los mismos sentimientos, por lo que muchas criptomonedas van a tener bastantes patrones parecidos a otros tokens, a otras criptomonedas que en bullruns pasados hicieron un movimiento bastante parecido. Entonces, hay que ver aquellas similitudes e intentar reconocerlas en tokens que ahora mismo aún no han explotado. Ahí está realmente la esencia de identificar las similitudes entre el bullrun anterior y el bullrun actual. Obviamente son distintos, sí, pero hay similitudes y lo que nos interesan son las similitudes, porque eso significa que se va a poder repetir en alta probabilidad. Entonces, un dato que tenéis que tener muy en cuenta y es que no podéis paniquear ahora mismo con los pullbacks. Estamos en bullrun. Es decir, si veis ahora mismo un retroceso de Bitcoin, ¿vale? Porque es que mucha gente literalmente me la imagino en gráfico de 1 minuto, ¿vale? Que es algo que nunca voy a entender y se merecen perder todo el dinero del mundo porque no tenéis que hacerlo. Pero si estáis en gráfico diario, que veamos estas correcciones no es igual a el fin del mundo. Para que un token, una criptomoneda, lo que sea, suba, necesita correcciones, porque hay gente que necesita vender para tomar ganancias. Es como funciona el mercado. Entonces, como ahora mismo no estamos en un crash como podemos estar viviendo con Luna, como estuvimos viviendo con BlockFi, con FTX, ahora mismo estamos en una narrativa simplemente alcista. Tienes que dejarte llevar por el sentimiento del mercado. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que está
literalmente cada día viendo su portafolio, ostras, es que ha caído un 10%, es que ha caído un 20%, y luego cuando sube no dice nada. O sea, cuando cae se raya y cuando sube no hace nada. Creo que lo más obvio es que no hagas nada tanto cuando sube que cuando baja. Tienes que ser literalmente lo más estoico en el mercado. Si tú te has marcado una estrategia de entrada y de salida, no tienes por qué involucrar tus emociones. Cierra el móvil, borra la aplicación de Binance en el móvil y no la vuelvas a utilizar hasta que ya sepas que ha pasado todo el bull run y todas las zonas de compra y zonas de venta que habías marcado se han activado, porque eso realmente es tu plan, es tu estrategia. Si vas manipulando tu estrategia es porque justamente cuando hay correcciones estás empezando a paniquear, a tener pánico, a decir, ostras, esta ha caído un 20%, es que la mía ha caído un 50%, voy a comprar la otra. Y siempre, siempre, siempre estás yendo detrás de tokens, porque siempre te va a dar la sensación de que el token del vecino es mejor que el tuyo. Es siempre así. Cuando un niño tiene un nuevo juguete, pues el anterior ya no lo quiere. Y da igual, podría tener un castillo espectacular de juguete del Lego, pero si le das un globo, el niño querrá el globo y el castillo ya le va a importar 3 pepinos. Entonces las personas somos iguales. La psicología humana es igual. Cuando tiene alguien una prenda de ropa nueva, él está feliz, es decir, tiene dopamina. Entonces cuando tú compras un token tienes dopamina. Entonces por eso el ser humano siempre está comprando nuevos tokens. Porque nos encanta comprar cosas nuevas. Es así. Y más con la futura promesa, que nuevamente no se cumple, de poder ganar mucho dinero. Es así. Entonces, como ahora mismo no estamos en lo que os decía, una narrativa bajista, ¿vale? Porque no estamos en una narrativa bajista, estamos en bull run, chicos, despertar ya de una maldita vez. Las correcciones son partes del mercado. Entonces, si tú ahora mismo aquí te hubieses paniqueado un 22% y hubieses vendido todo y hubieses ya tomado ganancias porque a lo mejor hubieses dicho, jo, es que llevo aquí un 20%, aquí estaba haciendo un 50% y aquí ha caído, pues aquí ya me quedo con un 20%. Vale, pues por intentar asegurar ese 20% que no te va a cambiar la vida, que sepas que te estás perdiendo pues otra subida, en este caso de un 83%. Y esto lo explico porque Alex Becker había retuiteado este post, que yo justamente a Víctor lo conozco de hace mucho tiempo, es una de las personas de Twitter que más admiro, tiene bastante contenido de valor, y es lo que él comentaba de que si hubiese estado comprando AXS, ¿vale? Que no deja de ser del token de Axie Infinity, todas las correcciones que ha vivido es de un 52%, de un 48%, de un 49%, de 70%, 51%, 28%, 48% y 28%. Entonces, si tú realmente quieres llegar a conseguir una cantidad notable en tu portafolio, que digas, ostras, es una cantidad que nunca me hubiese imaginado, de alguna forma tienes que tener esa convicción. Y esa convicción nace de ti, no de un vídeo de un youtuber que veas por internet. La convicción nace en base a la experiencia que has acumulado y sobre todo el conocimiento que tengas en la moneda que vas a invertir, en la fe depositada, en toda la lógica que ves en el mercado, se aplique a ese token. Luego ese token podrá ir bien o podrá ir mal, pero lo que no puedes estar haciendo cada 2x3 es ir picoteando 20.000 tokens pensando que alguno va a explotar, porque eso no funciona, porque eso es lo que hace el 99% de los inversores, estar comprando demasiados tokens, porque no tienen convicción, porque no quieren filtrar, porque lo cómodo es súper diversificar, hiperdiversificar. Nos encanta diversificar porque siempre se ha dicho que se tiene que diversificar. La cuestión es que no te explican cómo tienes que diversificar. Y realmente ese cómo depende mucho de tu objetivo, de tu tiempo, del dinero que tienes, del que quieres conseguir. Porque hay gente que con un por 2 tiene suficiente, pero luego hay gente que para cambiarle su vida necesita hacer un por 100. Y obviamente la persona que tenga que hacer un por 100 va a tener que ganárselo mucho más que la persona que haga un por 2, un por 3 o un por 4. Es así la realidad. Pero tienes que siempre invertir una cantidad de tokens que te sientas cómodo. La palabra cómodo es igual a poder diversificar sin riesgos. Ya me entendéis, sin riesgos. Siempre hay riesgos en el mercado, pero si tú te sientes cómodo holdeando 59 tokens, tío, está bien, lo puedes hacer. ¿Puedes tolerar ese riesgo y esa responsabilidad? Está bien. Pero por favor, no diversifiques simplemente porque estás viendo personas que hablan de tokens porque no tienes ni idea de por qué están hablando de esos tokens. Te dicen que va a hacer un por 100 y ya está. No te explican el lore, no te explican por qué tiene que subir. Y luego la culpa de quién es, del influencer o de ti.
Pues yo diría que es más de ti que del influencer, porque tú eres el que está viendo su vídeo, él no te está obligando a verlo. Y Alex Becker recalca lo siguiente, y es que él ve aún perfectamente que el precio de Bitcoin caiga a esos 20.000 o 30.000 dólares. Bajo mi punto de vista lo veo poco probable, pero sí que veo probable una caída, ¿vale? Es esa caída que todo el mundo está esperando. Yo le empiezo a esperar ahora, porque estamos delante del halving, porque me cuadra más que estamos delante de una ATH actual prácticamente, pues creo que sí que podemos vivir un episodio de corrección. No debería de pasar absolutamente nada. Lo que pasa es que la gente quería que Bitcoin corrigiese y la gente dice, no, estoy esperando que caiga una caída para comprar. Y claro, ¿cuándo esperas? O sea, no puedes ir en contratendencia cuando llevas meses y meses donde el precio está subiendo, donde los rumores de los ETFs se están aprobando. No puedes ir en contratendencia. Lo que pasa es que la gente prefiere tener la razón a ganar dinero. La gente prefiere decir que esto va a pasar, a decir, pues a lo mejor no va a pasar y necesito hacer lo contrario para ganar dinero. Lo que pasa es que el ego de las personas en internet, en el mundo de la inversión es así. Es que no me cabe en el plano. Pero bueno, tú puedes decidir si quieres ser un inversor más inteligente o un inversor que simplemente quiera rellenar su ego diciendo de lo que va a pasar. A mí me da igual lo que va a pasar. Yo lo que quiero es ganar dinero. Como si tengo que comprar una moneda que se llame Piedracoin. Es que la compraré. Pero siempre bajo mi criterio y mi responsabilidad y bajo mis riesgos. Entonces, ¿por qué Alex Becker comenta de que Bitcoin podría caer en torno a 20 o 30.000 dólares? No es que lo confirme, es que podría caer, porque no hay que descartar nunca. Pues sobre todo porque BlackRock es la que está detrás ahora mismo de todo este movimiento, este fenómeno, esta subida con los ETFs de spot de Bitcoin. ¿Y realmente no creéis que BlackRock podría intentar hacernos creer de que wow, nos vamos to the moon, y luego ellos vender fuertísimo para que realmente todos los retails se pongan a vender? Porque ahora mismo hay muchos retail, o sea, muchos amigos que antes no compraban Bitcoin, lo están comprando en 65 y no van broma, O sea, creo que todos han comprado a partir de 65, más o menos por los WhatsApps que yo he recibido, 65.000 dólares. Entonces, como el retail está comprando, a ellos les interesa ahora mismo que más retail esté comprando, más retail, porque si suben más el precio, más ruido. Y esto al final lo que está provocando es que exista un FOMO real, es un FOMO para el retail, no para nosotros. Porque yo ya sé que aquí lo que va a hacer BlackRock es intentar robarnos todos los Bitcoin. De la forma que sea. Más agresiva, menos agresiva, pero si está BlackRock, lo que va a intentar hacer es tumbar el precio de Bitcoin para seguir acumulando. No son tontos. Becker nos comenta de que él utiliza el gráfico de Bitcoin simplemente pues para tener un pulso del mercado. No lo utiliza para tradear. Si él está viendo que Bitcoin está subiendo, las altcoins tendrán que subir. Y si Bitcoin se pone a caer, pues las altcoins tendrán que caer y más fuerte. Es un pulsímetro. Al final te sirve un poco para ver hacia dónde está yendo la atención de los inversores. Si es en entrar dinero en criptos o salir dinero en criptos. Ya veremos más adelante, porque ahora mismo tampoco no es el momento de determinar si estamos en all season o no all season, o estamos en el momento donde Ethereum sube o las midcaps. Eso da igual. Simplemente céntrate en tus monedas y ves viendo Bitcoin como el pulso del mercado cripto, porque si Bitcoin se pega una hostia, las altcoins se pegarán una hostia. Hay mucha gente que dice, no, es que hay un momento de descorrelación. Sí, pero no ahora. Más adelante, cuando empecemos a rotar entre las major caps, mid caps, small caps y luego meme coins. Pero eso es cuando ya Bitcoin llega a ese ATH, se consolide y luego el dinero vaya rotando. Pero ahora mismo lo que nos interesa es saber cómo está yendo Bitcoin. Sigamos con más cosas, y es que Alex Becker comenta una cosa que GCR ya comentó en su momento, y GCR es uno de los classics dentro de Twitter, de cripto Twitter. Lleva mucho tiempo, sí que ahora ya ha estado bastante en activo desde hace muchísimos meses, por decir casi un año, pero él comentaba durante muchísimas veces de que si tu ATH del portafolio, vamos a decir que es por ejemplo 100k, ¿vale? No te obsesiones en que, o sea, no tengas presente que tu ATH es 100k, porque cuando tengas 20k no estarás disfrutando del proceso para volver a llegar a esos 100k y estarás pensando siempre en plan, es que estoy a un por 5 de 100k, es que estoy a un por 3, ostras, que ahora he perdido, estoy en 90k de pérdidas, estoy en 80k de pérdidas. Es decir, realmente estos pensamientos no te hacen sumar. Esto es erróneo. ¿Por qué? Pues porque al igual que también os comenté de que no es interesante de que estéis pensando siempre el pensamiento de
es que si hubiera, o es que si no hubiera, y es que si el precio hubiese, o es que no hubiera vendido. Todas estas tonterías que tenemos en la cabeza, por favor, cogerlas y las tiráis. Es un triple, lo tiráis en la basura, ¿vale? Porque eso no os va a servir de nada. O sea, ¿qué beneficios tiene el estar todo el día pensando y rayándote? De decir, ostras, llegué a estar a 100.000 de mi portfolio o 1.000 o lo que sea y ahora mismo estoy en 70. Joder, es que estoy en pérdidas, es que me faltan 30k. En vez de decir, ostras, estoy en 70k. ¿Cuánto puedo llegar a hacer con 70k? Pues eso es lo que él recalca, que toda esta energía que siempre estamos dedicándola en tonterías, porque la gente al final pues siempre le gusta decir, no, mi ATH de portafolio es 100k. Sí, pero ¿y el actual? Bueno, el actual no es tan importante. No, sí, el actual es el que tienes ahora mismo, pedazo de imbécil. Es así. Si siempre estás pensando en ATH, mal. Ya hace mucho tiempo que esta cosa la dejé de pensar porque si hubiese pensado el ATH mío hace unos años, no hubiese llegado donde estoy ahora porque siempre hubiese estado pensando con una creencia limitante de que mi portfolio eran esos 100k antes de palmar toda la pasta. En vez de decir, ostras, tengo 10k, oye, vamos a levantar esto, vamos a intentar ir escalándolo poco a poco, porque si no, siempre vas a tomar malas decisiones porque vas a ir con prisas de recuperar cuanto antes el ATH que tenías aquí marcado. También os quiero comentar lo siguiente, y es que realmente a nivel social es súper chulo decir que eres trader. Al final, cuando dices que eres trader, pues como que entras en una clase social donde todo el mundo te admira, ¿no? Siempre y cuando seas rentable. Pero la realidad de los traders es la siguiente, y es que estás siempre vendiendo abajo del todo y siempre estás comprando arriba del todo. Es decir, llevas 3, 4 años intentando hacer trading y llevas haciendo siempre los mismos errores que te llevan a no ser rentable. No quiero ahora mismo desmerecer a la gente que lo está intentando. Yo en su momento lo intenté, pero ¿de qué sirve que estés 4 años de tu vida intentando ser aquí trader rentable cuando con un año podías haber sido más rentable simplemente entendiendo un poco cómo funciona el mercado cripto? Y no te digo entender lo que es una blockchain, no te digo entender lo que es una liquidity pool, no te digo lo que significa entender un staking. Pero te digo que entiendas sobre la lógica, de dónde va el dinero, de por qué el dinero va a las meme coins, de por qué el dinero va a esa blockchain, de por qué ahora mismo Arkham, el análisis on-chain es lo que funciona, de por qué. Es estar realmente en la vanguardia, es decir, estar en lo más reciente que funciona en las criptomonedas. Entonces, cuando digo de que no intentes ser trader es no hagas futuros. Compra en spot y te callas. O sea, vayamos un momento en el TradingView porque quiero explicaros el siguiente ejemplo y es, cuando tú vayas a comprar un token, no tienes que comprar el token en el momento de que alguien te lo está diciendo, que es el error que todo el mundo comete, ¿no? Veo un vídeo en YouTube y compro el token. Al momento, como está, me da igual. Eso es un error grave, porque imagínate que aquí tenemos la zona de resistencia más grande de la historia que se ha marcado en análisis técnico. Todo el mundo sabe que esa zona es súper complicada, pero tú dices, no, yo quiero comprar ahora mismo Bitcoin porque me interesa y mi objetivo es hacer un por 2. Vale, pues cabeza de melón. Si tú ahora mismo vas a comprar aquí y tu objetivo es hacer un por 2, que sepas, ¿vale? A lo mejor con Bitcoin no, porque Bitcoin ya sabemos que todo, o sea, en general, todos sabemos que tiene una tendencia alcista, pero imagínate que esto es una meme coin o una small cap. Lo que estás haciendo es invertir en un token que, sin darte cuenta, tienes una zona de resistencia importantísima, tienes un techo y solamente podrías hacer un 11% triste. Entonces, cuando tú vayas a comprar un token, tienes que pensar también, vale, a lo mejor me interesa esperar un poco, porque si el precio llega aquí, ¿vale? Que puede ser que el precio llegue, a lo mejor de aquí a aquí ya me hago casi un por 2, ¿vale? En este caso no te haces un por 2, pero imagínate que de aquí a aquí ya te haces un por 2. Pues a lo mejor te interesa esperar un poco más. Joder, Mark, es que está esperando la zona de compra y al final no llegó y el precio luego se disparó. Bueno, vale, bien, sí, pero volvemos a lo de siempre. Ya estás pensando en qué hubiera pasado si. Y eso no te sirve de nada, porque siempre entonces la próxima decisión que vayas a tomar no la tomarás en base a una estrategia, la tomarás en base a lo que podría pasar si no hago esto. Y eso al final es tirar triples y no tomarte literalmente en serio lo que sería la inversión. Y probablemente nunca vayas a ser rentable y nunca puedas vivir de esto. ¿Podrás ganar dinero? Sí. ¿Podrás ser rentable? Lo dudo. Es así. Entonces, como os comentaba, el problema es que estamos infectados de miles de vídeos de YouTube, de tokens nuevos que salen y que siempre mencionan que son los mejores.
Entonces, siempre estamos viviendo en un FOMO constante. Porque, chicos, o sea, hay 2.4 millones de tokens al menos listados en CoinMarketCap. Si es que yo ahora mismo me voy a la última página y no me saldrán todos, pues ya estáis viendo que es que estamos hablando de tokens muy raros. Es que hay 2.0, hay memes del meme, hay la versión femenina, hay la versión masculina, hay la versión de que el logo en vez de color dorado es de color verde. O sea, hay cada tontería ahora mismo en internet de que realmente lo que nos pasa con todo esto es que la convicción no la queramos nosotros, sino es que directamente la convicción no existe para ti. La convicción, o mejor dicho, la fe que tú depositas al mercado es: espero y deseo que la call que me ha hecho este influencer me haga un por dos. Y perdona que te diga, prefiero que pierdas dinero a que lo ganes. Porque si lo ganas luego, ¿qué va a pasar? ¡Uf! ¡Qué fácil es ganar dinero! Voy a meterle más. Y acabarás perdiendo más dinero a largo plazo. Por lo que prefiero que te pegues una hostia de primeras y te des cuenta de que el mercado no es así. Nadie te va a regalar el dinero. Y el camino fácil nunca funciona. El camino largo, al final, es el camino rápido. Por mucho que te dé pereza, por mucho que no quieras aprender de análisis técnico, de análisis on-chain, de leer las narrativas del mercado, me da igual. Eso es lo que te va a tomar, tío. 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé. Pero luego, bien que la gente, una carrerita de 4 años pagando la universidad para ganar 1.500 al mes. ¿A que sí? Entonces, tú decides realmente en dónde quieres dedicar tu energía y sobre todo tu tiempo. O sea, al final, yo voy a estar haciendo vídeos, voy a estar igual de bien contigo o sin ti, pero al menos intenta ser un poco crítico con lo que estás haciendo. Intenta ser un poco reflexivo sobre a qué le dedicas tiempo en tu vida. ¿Realmente tu tiempo se está valorando de la forma que crees? Mucha gente se queja del trabajo, es que no me valoran, es que no sé qué. Déjalo. No, es que no puedo dejarlo. Vale, entonces, ¿qué estás haciendo para cambiar? ¿Qué estás haciendo para cambiar? ¿Qué estás haciendo para cambiar? No hay más tu tía. Si tienes el trabajo que tienes, es porque en gran parte te lo has ganado. Si eres una persona que cuando sales del trabajo haces horas extra aprendiendo sobre criptos, intentando aprender un idioma, aprendiendo una nueva habilidad, pues obviamente poco a poco vas a traer otro trabajo que va a ser mejor que el que tienes. Pero si tienes un trabajo de mierda y no estás haciendo nada para cambiarlo y solamente te quejas, lo siento, pero es lo que te mereces. Así que por favor, el FOMO de ver criptomonedas, tokens sin parar, pum, 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 eso es perder el tiempo y al final simplemente vais a perder dinero saltando de proyecto a proyecto. Así que a modo de resumen de los creadores de contenido, os diría que seguir a gente que no os enseñe lo que está ganando. Porque si os enseña lo que está ganando, que yo lo respeto, cada uno haga lo que quiera, eso te va a afectar a tus decisiones como inversor. Porque estás viendo que esa persona ha metido $1.000, ha hecho 2.000 de profit, pero con una X muy baja, pero tú para hacer ese profit tendrás que meter tu casa entera, tu jubilación. Y eso no lo puedes hacer. Pero el creador de contenido que no tenga 2 dedos de frente siempre te va a incitar a que compres ese token de la forma que sea. Y al final mucha gente pues no tiene a lo mejor esa tolerancia del riesgo, simplemente entiende de que si lo dice una persona hay que meterle dinero y al final acaban palmando pasta. Así que por favor, cuidaos mucho de la información que absorbéis, incluso de la mía. Contrastar todo lo que diga Mark porque a veces está loco, pero loco de narices. Entonces ya para ir finalizando este vídeo, entrando en la etapa final, donde vamos a comentar un poco los patrones que Alex Becker estaba comentando, que son los siguientes. Él dice de que ahora mismo Bitcoin seguirá siendo Bitcoin, es el king, no hay nadie que pueda superar Bitcoin. Y él está diciendo de que Ethereum, las fees van a ser cada vez más caras y no le quito la razón, por lo que él dice, antes de invertir en Ethereum, invertir en Solana o incluso invertir en BNB. El problema de BNB es que está marketeado fatal, o sea, creo que hay pocos proyectos, o mejor dicho, creo que la comunidad de BNB se resiste porque es de Binance, pero en el fondo la blockchain de BNB Chain está bastante podrida. O sea, no hay nada interesante, hay muchos scams, hay muchos rug pulls, pero también os digo, es que la Solana lo está haciendo muy bien y sí que tiene pues sus típicas caídas, ¿vale? De la propia blockchain, pero quitando esto, es una blockchain que tiene una comunidad muy sólida, que se ha levantado de una hostia tremenda con Alameda. Yo incluso no firmaba de que Solana pudiese recuperarse, pero aquí la tenemos. Entonces también comentaros de que Avalanche probablemente acabe flipeando a Cardano y XRP
a mí me da la sensación de que tiene los días contados para estar en ese top 10 y que tarde o temprano se irá yendo para abajo. Y ojo, Toncoin, el token de la blockchain de Telegram, si mal no recuerdo. Pero sí que es cierto que del resto de tokens os salvaría Polkadot, os salvaría Chainlink y os salvaría Polygon, probablemente. Internet Computer ICP, o sea, es un token que es el mayor scam de la historia, no le hagáis caso. Pero Polkadot en este caso, a mí lo que me interesa es que mirar el potencial de upside que tiene. Es decir, es que estamos hablando de un token que vale 10 millones de... O sea, que tiene $10 por token, el precio unitario, y que el máximo lo tiene en 50. O sea, simplemente mirar el potencial que tiene de upside en este tipo de proyectos. Aparte también tenemos Chainlink, que Chainlink sí que es experto más, pero también está de máximos al 50 y está ahora mismo en 19. Y al igual que Matic sí que ha sido uno de los proyectos que mejor se comportó en lo que sería el mercado bajista, no cayó tanto, por eso rangueó bastante, pero tiene el ATH en esos $3 prácticamente y ahora mismo está en $1. Creo que estos tres tokens probablemente puedan superar la capitalización que ya hizo en el pasado, incluso el ATH a nivel de token. Entonces, dicho esto, viendo la gran basura de proyectos que aún tienen que ir cediendo el paso, la clave es invertir en tokens de la blockchain ganadora. Y ahora mismo Solana, sin lugar a duda, es la ganadora. Entonces, lo que tienes que hacer es investigar cuáles son los proyectos que están en la red de Solana e invertir en ellos. Porque es donde está la atención. Porque ahora mismo en la red de BNB Chain no hay atención. Y porque en la red de Ethereum hay atención, porque siempre va a haber atención, pero ya no hay tanta atención del retail. Entonces, si los ojos están en Solana, investiga dentro del ecosistema de Solana cuáles son los proyectos que más retorno te pueden dar. Alex Becker comenta de que la rotación ahora mismo es BTC, luego se está yendo a Solana, luego se está yendo a las mid caps, que yo digo que son mid caps y también small caps, las pequeñitas, las altcoins más pequeñitas. Y luego está lo Degen, ¿vale? Disculpadme por cómo escribo, me tenía que comprar un iPad a lo mejor para hacer estos vídeos. Pero los Degen básicamente son todos los tokens estilo meme coins, no based, porque based, por ejemplo, es un proyecto de capitalización baja, pero no es una meme coin. Pero los proyectos Degen son aquellas meme coins donde ahora mismo lo que está ocurriendo, y lo dice Alex Becker muy bien, es que hay una tolerancia al riesgo súper alta y mucha codicia. Entonces, ¿por qué el dinero no está yendo ahora mismo hacia estos proyectos de aquí? Que son los proyectos buenos, que tanto hemos comentado, de gaming, de inteligencia artificial. Pues porque la gente tiene la tolerancia tan alta, porque Bitcoin ha subido tanto, porque ahora todo el mundo se piensa que va a ganar dinero, entonces la gente dice, ¿por qué voy a invertir en Solana? ¿Por qué invierto en mid o small caps? Puedo invertir en Degens que me haga 1%. Porque todo el mundo se quiere hacer 1%, pero el %, es complicado de cojones. Entonces, esto es lo que está pasando, esta falsa creencia de que el dinero es fácil existe, está haciendo de que todo el dinero se vaya directamente a las meme coins. Cuando las meme coins exploten, y no para arriba, sino para abajo, entonces estaremos hablando ya de otro tema. Porque ese momento va a llegar, y va a llegar de forma bastante inesperada. No sé si se va a prolongar durante mucho tiempo, no sé si va a ser en plan de un día o una noche, pero Bitcoin volverá a subir y muchas de las Degen coins van a morir. Porque las Degens duran lo que es el pump y luego mueren. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no vuelve otra vez la rotación de capital hacia las Degen, hasta las meme coins, no salen nuevos tokens. Entonces tenemos que buscar nuevos tokens que vuelvan a salir y pillar todos estos upsides. Pero si ahora mismo tenemos Bitcoin con toda la entrada del ETF, del institucional, ¿cómo no me voy a estar posicionando hacia proyectos de este rango? Este rango, aquí es donde está el dinero más estable, chicos. O sea, esto está guay, puedes hacer dinero, ¿vale? Pero la gran mayoría de gente va a perder dinero. Hay una creencia general de que sí, que todo el mundo gana dinero, pero no. O sea, las meme coins, todo el mundo pierde dinero, casi el 99% de la gente. Pero aquí, chaval, no te vas a hacer un %, no te vas a hacer un por 50 de noche a la mañana, pero te vas a hacer un por 20, te vas a hacer un por 40 y vas a quedarte como un rey. Esa es la realidad. Por eso estoy yo invirtiendo en mid caps y en small caps. Pese que ahora mismo todo el mundo está haciendo dinero con las meme coins. ¿He hecho dinero con las meme coins? Sí, pero no voy a rotar todo el capital en las Degen. Es una absoluta locura. Viendo un poco esta narrativa que hemos comentado, donde las meme coins están muy bien, pero hay que tener mucho cuidado, hay mucha tolerancia al riesgo, la gente no es consciente del riesgo que conllevan, o sea, pueden perder todo el dinero de la noche a la mañana. Entonces, lo que nos queda siempre va a ser el gaming y la inteligencia artificial, chicos. Que el gaming y la inteligencia artificial, ahora mismo el gaming tiene 34.000 millones de dólares,
o 34 billones, según como lo queráis leer. Y luego tenemos la inteligencia artificial, que son 43.000 millones de dólares, 43 billones. Entonces, no hacen prácticamente, son 35 más 43, menos de 80.000 millones de dólares de market cap es lo que suma toda la inteligencia artificial y todo el gaming. Y no estaríamos por delante de BNB Chain, pero es que, si os fijáis, Dogecoin tiene 25.000 millones de market cap, que prácticamente es lo mismo que tendríamos para el gaming. Al igual que Shiba Inu, que son 17.000 millones de market cap, que en este caso tenemos 43. Obviamente, simplemente lo que quiero recalcaros es de que el market cap que tenemos en el gaming, el market cap que tenemos en la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que hay proyectos de aquí que no deben de estar en gaming, al igual que proyectos de inteligencia artificial que no deben de estar en inteligencia artificial, por lo que el market cap seguramente sería más bajo, significa que hay mucho potencial de hacer muchas X. ¿Dónde está el potencial? Bajar aquí abajo. Bajar al barro e investigar proyectos, revisar en datos on-chain cuáles son los tokens que están comprando, y aquí es donde están las X, chicos. O sea, proyectitos que valen 33 millones de market cap, 50 millones de market cap, 47, 59, 77. Son proyectos que se pueden hacer un por 10, un por 20, un por 50 perfectamente. La inteligencia artificial, o sea, ha llegado para quedarse. Tenemos a Midjourney, a ChatGPT, que están haciendo locuras. ¿Cómo no va a triunfar esta narrativa a lo largo de los próximos años? Por supuestísimo. O sea, esto tiene que subir muchísimo. Mínimo tendría que hacerse un por 10 o un por 12, un por 13. Y el gaming es una industria, chicos, que yo siempre hago el mismo ejemplo, y es, tenemos a Carlos. Carlos es una persona que nos hemos inventado ahora mismo, ¿vale? Y Carlos tiene dos opciones: jugar a un videojuego de fútbol A o jugar a un videojuego de fútbol B. Los dos son iguales de gráficos, pero en uno te pagan por jugar y en el otro tú tienes que pagar a ellos por jugar. ¿La gente qué va a hacer? ¿Pagar o recibir dinero? Recibir dinero, ¿no? Entonces, esto tan simple que hay mucha gente que aún no entiende, cuando se cumpla, porque se va a cumplir, porque la calidad de los juegos de Web3 cada vez son mejores, va a inyectar una cantidad inexplicable de dinero en el mundo gaming. Por eso creo que se va a hacer tanto dinero y por eso sigo especializándome en el sector gaming, porque creo firmemente que es donde se puede hacer más dinero en el futuro. A mí la inteligencia artificial se me escapa, son temas más complejos, más tecnológicos, pero el gaming, un juego, todo el mundo lo puede entender, y es por este motivo de que tengo tanta convicción que aquí va a ser uno de los nichos que más dinero se va a hacer en los próximos años. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí, un vídeo extenso, un vídeo diferente, un vídeo de reflexión, como ya sabéis que me encanta hacer. Y nada, esto es todo. Y nos vemos por el canal, chicos. Chao, chao.